Dinheiro não, a pele escura, dinheiro não, a carne dura, dinheiro não, moça preta do Curuzu, beleza pura, federação, beleza pura, boca do Rio. Muy bien, señores, aquí estamos, nuevo bloque de 678. Vamos a retomar algunas opiniones respecto del informe que vimos en el bloque anterior, estimada Nora Beiras. Sí, la verdad que hay una cosa que me parece preocupante de ese informe, y es, por un lado, la actitud de Carrió, que si bien ahora es una dirigente minoritaria, como quedó reflejado en el último resultado electoral y se maneja a sí misma, por suerte, pero que no condene las agresiones. Y una actitud complaciente, por un lado Carrió, por otro lado una actitud complaciente de los periodistas de los distintos programas donde estuvieron estos caceroleros y en los cuales relativizaron las agresiones. Entonces me parece que eso es riesgoso, porque ahí no hay medias tintas posibles. ¿Sí o no? O sea, ¿pasó o no pasó? Quizás yo soy medio maniquea para analizar las cosas, pero creo que la condena a la violencia debe ser unánime y sin peros de ninguna naturaleza. Y si vos tenés a alguien frente a vos que te está diciendo, no, me parece que fue un tumulto, cuando en rigor está claro que fue mucho más que un tumulto, fue deliberadamente una agresión, tenés que decirle no, marca diferencia y, digamos, discrepar no implica ninguna violencia, y menos cuando se está frente a alguien que está mintiendo. A ver, Edgardo. Creo que hay un acto de manipulación en el argumento de Carrió muy fuerte, porque ella habla de que es el poder el que quiere la violencia, refiriéndose obviamente al gobierno. Yo me pregunto por qué querría el gobierno la violencia frente al fracaso rotundo del lockout patronal agrario, que comparado con el 2008 aparece como una caricatura de algo que llegó a ser una tragedia o un drama por lo menos. ¿Y por qué querría imprimirle violencia a un acto de 500 o 600 personas que no solamente por el número raquítico, sino por el tipo de consignas y el tipo de palabra, el tipo de mensaje que tienen, es un sector, es un reducto completamente aislado? Y creo que es el primer round, esto del lockout patronal y los cacerolazos, es un primer round que terminó muy mal para la derecha, pero es la línea política del Grupo Clarín. Producir desmanes en la calle, producir sensación de angustia e inestabilidad. Yo insisto que van a persistir en esto. Todos los periodistas caracterizados del Grupo Clarín trabajan permanentemente en esta dirección. Sí, además una cosita, Luciano. Sí. La lógica de la demonización. La lógica de la demonización, ¿no? Y la justificación. Si los agredidos son los de 678, está bien que sean agredidos, ¿no? Lo que decíamos, si la Secretaría de Transporte se la sacan, la pone el Ministerio del Interior, el problema es debido, ¿no? Si la Presidenta va a buscar a su hijo que está enfermo y lo trae para acá, la noticia costó $80.000, ¿no? Ese viaje. Y yo me puse a ver los archivos de La Nación y nunca La Nación dijo nada de cuánto nos costaron los vuelos de la muerte, que llevaban presos para tirarlos al mar. La Nación, que nunca dijo nada de eso, por ejemplo, entra en este tipo de juego. La lógica es la de la demonización. Y esto me parece que es algo que no me canso de marcar y debemos remarcarlo cada vez más. Hablando de demonios, vamos a Europa un ratito, porque allá en España parece que la situación está bien complicada. Ustedes saben que finalmente vino el rescate para Rajoy. No está claro si es para Rajoy o es un rescate para los bancos. Está claro que es un rescate para los bancos, algo que obviamente nosotros ya conocemos. Vamos a ver el informe y lo debatimos. Al borde del colapso. Europa se desmorona y recurrir al archivo es un ejercicio esclarecedor. Diario El País de España. La directora del FMI da un plazo de menos de 3 meses para salvar el euro. There's 3 months to save the euro. Various things need to happen shortly. Such as? Or what we've just been discussing? Shortly, yeah. More shortly than 3 months, I would say. Clarín, 8 de junio de 2008, por Joaquín Almunia, comisionado europeo para asuntos monetarios. 10 años del Banco Central Europeo. El euro es un éxito. A 10 años, ¿dio frutos esa audaz y ambiciosa decisión? El euro está aquí para quedarse y, a juzgar por gran cantidad de análisis, parece ser un extraordinario éxito. La directora del FMI da un plazo de menos de 3 meses para salvar el euro.
Ahora nos vamos a España, donde el gobierno en las últimas horas pidió un rescate financiero y lo obtuvo. Fueron 100.000 millones de euros. Hola, me gustaría saber si estamos ante un rescate o no y cuáles son las diferencias. Yo no voy a entrar en debates nominalistas. Yo lo único que quiero decir es que Europa va a poner a disposición de las entidades financieras españolas que lo necesiten una línea de crédito que las entidades financieras tendrán que devolver. Lo que me ha extrañado de todo esto es que estos 100.000 millones se dan para rescatar la banca. Pero si el problema es España, es el ciudadano, eso no me entra en la cabeza. Vamos a hablar acerca de España. Ahora, más allá de si es un rescate o no, porque Rajoy no quiere que lo llamemos rescate, fue un rescate. Todos los países de la Unión Europea han apoyado a sus bancos. Es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca y debemos celebrar que nuestros socios europeos nos hayan ayudado. Le digo a usted, señor presidente del Gobierno, a usted no le va a pasar nada por reconocer la verdad, por hacerlo en sede parlamentaria y por llamar al rescate, rescate. Dígalo conmigo, rescate. Rajoy no quiere que lo llamemos rescate. Dígalo conmigo, rescate. Rescate limitado, rescate financiero, rescate light, rescate maravilloso, pero rescate. No le va a pasar nada porque lo diga. Sin duda, las soluciones no son fáciles ni dependen solo de su gobierno. Pero hay algo que sí depende de usted: dejar de engañar a la ciudadanía. ¿Cómo se atreve a decir que el rescate europeo a los bancos no va a tener contrapartidas? Algunas las han aplicado ustedes ya: la reforma laboral, la reducción del gasto educativo y sanitario y de servicios sociales. Otras, como la nueva reducción de 30.000 millones de euros en gasto público, han sido anunciadas para los 2 próximos años. Dialoguen con la sociedad y busquen alternativas. Claro que para eso deberán ustedes enfrentarse a los poderosos, y eso es pedirle demasiado, porque para eso sería pedirles que ustedes no fueran el partido, el PP, el partido de los poderosos. El tren de Bankia se está parando. Necesitamos más dinero, más dinero, más dinero. El Estado se convertirá en el principal accionista de Bankia cuando se nacionalice su matriz. Ayer el gobierno español acaba de nacionalizar un banco, digamos, el cuarto banco más importante del país. Se llama Bankia. El tren de Bankia se está parando. Necesitamos más dinero, más dinero, más dinero. ¿Más? Si ya hemos quemado 23.000 millones. Coño, ¿cómo chupa esto? ¡Más dinero! ¡Es la guerra! ¡Más dinero! Ya lo sé. Echa los libros de la escuela. ¡Más dinero! ¡Más dinero para Bankia! ¡Material quirúrgico! ¡Adiós a los hospitales! ¡Enfermarse es de débiles! ¡Más dinero! ¡Es la guerra! Joder, Mariano, más. A ver, echa las indemnizaciones de los directivos de Bankia. No, por Dios, eso no. Con lo que están pasando, pobre gente. Mariano, pero este tren, ¿a dónde va? No lo sé. Bueno, muy bueno el sketch ese, ¿no? Muy interesante. A ver, Diego, querido, ¿qué te pareció el informe? Un poco lo decíamos hace un rato, España y Europa está viviendo, a mí me hace recordar el 2001, la Argentina, blindajes, rescate, blindaje, megacanje, más dinero, los bancos con dificultades para devolver los depósitos, desempleo. Me da la sensación de que siguen con la misma receta. Evidentemente hay algo, el éxito del euro, decía una nota, pero evidentemente a Grecia le cuesta sostener el mismo tipo de cambio, la misma moneda que Alemania. Las medidas que toman son siempre las ortodoxas, son ajuste, y evidentemente ya sabemos, o sea, nosotros estas cosas las vivimos hace 10 años, si pudiéramos hacer un paralelismo la podríamos hacer, y sabemos cuál, incluso yo no había visto esa nota, ya le ponen fechas, se ponen límites, y eso evidentemente está marcando el nivel de agotamiento de una situación. Evidentemente la crisis en Europa es muy profunda, evidentemente es profunda en todos sus sentidos, en valores, en modelo productivo, es profunda en modelos de ilegitimidad del gobierno como para dar respuestas a la sociedad, y creo que nosotros la vivimos eso claramente en situaciones distintas, ¿no? Ellos tienen un nivel de desarrollo totalmente distinto al nuestro, pero que evidentemente están mostrando debilidades. Y a mí lo que me llama poderosamente la atención es que no salgan de ese modelo, que no entiendan, que no se animen a justamente
a modificar esa estructura y esos paradigmas. Porque, ¿cómo sigue la historia? Sigue con la política. Claro. Sigue con denostar la política. Y cuando denostás la política, cuando denostás la capacidad de acción del Estado, sabemos lo que nos ocurre a los argentinos. Porque denostar la política, en definitiva, no es una apuesta a decidir nuestro propio destino, sino es una apuesta a que las corporaciones, los intereses de quienes tienen deuda soberana, gobiernen. Y bueno, es un relato que creo que estaría bueno en algún momento hacer una cronología de lo que fue el 2001, el megacanje, el blindaje, la intangibilidad de los depósitos poniendo una fecha, toda una serie de hechos que, bueno, sabemos cómo terminaron, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta que la madre patria, estos funcionarios hijos de esa patria, ¿no pueden explicar más o menos de qué vino en ese momento la resolución argentina, la posición argentina, para ver si la madre nos escucha? A lo mejor. Hubo un artículo de Krugman que la presidenta lo nombró, creo que fue el día que anunció o que promulgó YPF. Yo lo había leído el día anterior, o fue ese mismo día. Y la verdad es que justamente decía, bueno, a ver, todos castigan el modelo argentino. Ahora bien, yo les voy a explicar. El modelo argentino, primero, después de una situación trágica de dificultades económicas, financieras, como fue el 2001, y con políticas que nos llevaron a esa situación, la Argentina se animó a tomar decisiones. Se animó a resolver el tema de la deuda, se animó a hacer una quita profunda. Esto tuvo que ver mucho Néstor Kirchner, decir, bueno, yo no me voy a comprometer el futuro de los argentinos, yo voy a pelear, y se acuerdan lo que era en ese momento, ¿no? Que los mercados, no, hay vida después de eso, hay vida después del default, hay vida después de esas situaciones, porque los argentinos teníamos que seguir viviendo y claramente se ha demostrado. Y decía justamente estas cosas. La Argentina es el buen ejemplo de cómo se animó a tomar decisiones de fortalecer el Estado, profundizar el régimen de seguridad social, desendeudarse, patear el tablero, en definitiva. Era lo que decía Krugman. Bueno, puede ser un aprendizaje. Evidentemente están encorsetados, debe ser por el esquema de legitimidad o de poder propio de Europa, que no salen de esta situación. Y hoy la noticia en Europa es rescate en España, rescate a los bancos, riesgo país, si me ayuda o no me ayuda el FMI, si me audita o no me audita el Banco Europeo, que no puede, desempleo. Es la agenda del 2001. Está clarísimo. Señores, vamos a un nuevo corte. En un rato volvemos. Yo crecí con mi idea.